Número 10. Tarántula babuina. La tarántula babuina es originaria de África Occidental y se encuentra principalmente en las áreas de Togo y Ghana. Una vez que estas arañas están completamente desarrolladas, lo que tiende a tomar alrededor de 3 años, pueden alcanzar una longitud de pierna de aproximadamente 12 centímetros. Estas arañas se caracterizan por su coloración blanca calcárea, con manchas negras y marrones moteadas. Estas tarántulas tienen patas traseras muy gruesas y les gusta esconderse en los árboles donde pueden camuflarse. Estas arañas pueden ser agresivas y tienen un veneno muy fuerte. De hecho, se cree que tienen uno de los venenos más potentes de todas las tarántulas. No tienen pelos urticantes como otras tarántulas, por lo que su mordida es su única forma de defensa. Si bien su veneno probablemente no sea suficiente para matar a nadie, no te recomiendo que te muerdan. Número 9. Araña de saco amarillo. Las arañas de saco amarillo tienen muchas especies y son comunes en los Estados Unidos, México y América del Sur. Algunas especies también se pueden encontrar en casi todas partes del mundo. Son bastante pequeñas, miden entre 3 y 15 milímetros de largo y se sabe que con frecuencia llegan a los hogares de las personas. Son unas arañas defensivas que viven en los jardines en verano y se quedan adentro cuando hace frío. Así que un día te sorprenderán cuando menos lo esperes. Se dice que la picadura se siente como una picadura de avispa. En el mejor de los casos, el veneno de la araña causa un pequeño moretón rojo, que es desagradable pero tolerable. Si la herida es más grave o se infecta, pueden aparecer síntomas como náuseas, dolor de cabeza, mareos y fiebre. Incluso en casos más severos como este, no hay razón para entrar en pánico, porque en la mayoría de los casos, la incomodidad finalmente desaparece en poco tiempo y no hay daño a largo plazo. El veneno de la araña de saco amarillo contiene citotoxina, lo que significa que puede ocurrir necrosis o pudrición del tejido de la piel. En los casos más extremos, las picaduras pueden provocar un shock anafiláctico. Las picaduras de esta araña a menudo se diagnostican como picaduras de araña reclusa marrón, pero el veneno de esta última es mucho más potente y peligroso. Por otro lado, muchas personas experimentan pocos o ningún síntoma más allá de una leve molestia. Un encuentro con una de estas arañas es más probable durante el comienzo del verano, cuando tienen una mayor presencia debido a la temporada de apareamiento. Es común que las personas molesten accidentalmente a una araña como esta cuando trabajan en el jardín o juegan afuera, y tomar medidas de sentido común como inspeccionar los zapatos y la ropa en búsqueda de visitantes no deseados puede evitar una mordida. Número 8. La araña viuda negra. La Latrodectus, o género de araña viuda negra, consta de varias especies que llevan una marca registrada en forma de reloj de arena en la espalda y son famosas por su veneno infundido con neurotoxinas. Habitan en regiones templadas de todo el mundo y aparentemente les gustan los mismos lugares donde generalmente crecen las uvas. El veneno de la araña viuda negra es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. Sobrecarga las neuronas y afecta las conexiones entre las células nerviosas, lo que resulta en una afección llamada latrodectismo. Las picaduras se acompañan de efectos secundarios insoportables que incluyen náuseas, dolores musculares, sudoración, vómitos y dificultad para respirar causada por la parálisis del diafragma. A pesar de su reputación mortal, las mordeduras de la araña viuda negra rara vez causan daños graves y mucho menos la muerte. Las personas con mayor riesgo de síntomas graves o peores son los niños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunes débiles. Las muertes también pueden ocurrir debido a complicaciones cardiovasculares como resultado de la hipertensión. Las arañas viudas negras no son agresivas y generalmente solo muerden en defensa propia. Muchas picaduras resultan del contacto accidental, como sentarse sin saberlo sobre una o limpiar rincones polvorientos de la casa. Y ahora el número 7. Pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Araña errante brasileña. También llamadas arañas armadas o arañas bananeras, las arañas errantes brasileñas vienen en 8 especies diferentes y todas se encuentran en Brasil, mientras que algunas también se encuentran en otras partes de América Latina. Alcanzan hasta 5 centímetros de largo, con una longitud de pierna de hasta 15 centímetros y son peludas y en su mayoría de color marrón. Estos cazadores nocturnos pasan sus días escondidos en grietas y debajo de troncos. Su menú consiste
existe en otras arañas, insectos e incluso pequeños anfibios, ratones y reptiles. Las arañas errantes brasileñas parecen agresivas debido a su postura defensiva, que implica levantar sus dos primeros pares de patas haciéndose parecer más grandes, pero este comportamiento es más una advertencia que una amenaza. Significa que la araña se siente intimidada y te está dando una última oportunidad de escapar antes de que recurra al plan B y te muerda. El potente veneno de la criatura ataca el sistema neuromuscular de la víctima, causando síntomas iniciales como sudoración, piel de gallina y ardor. En media hora, los efectos secundarios pueden aumentar o disminuir la presión arterial y también la frecuencia cardíaca. También provocan náuseas, hipotermia, visión borrosa, vértigo, convulsiones e incluso shock. Las mordeduras son raras y las víctimas generalmente sobreviven, ya que la araña solo inyecta veneno en aproximadamente un tercio de las mordeduras. Sin embargo, eso no significa que no duela. Los hombres deben tener cuidado porque la picadura puede provocar una erección larga y dolorosa, pero debido a esto, varios estudios han analizado el uso de este veneno para medicamentos contra la disfunción eréctil. A principios del 2008, solo hubo 10 muertes registradas en Brasil por la mordedura de la araña errante brasileña. De todos modos, los expertos alientan a las personas a buscar tratamiento médico inmediato si sospechan que han sido mordidos por una araña de estas. Después de todo, más vale prevenir que lamentar. En los últimos años, las arañas errantes brasileñas se han dirigido a otras partes del mundo en envíos de plátanos. Por lo tanto, aunque es posible que nunca te encuentres con una de estas arañas en tu vida, eso no significa que no puedan estar en tu supermercado local. Número 6. Araña viuda marrón. La araña viuda marrón se descubrió por primera vez con base en un espécimen descubierto en América del Sur, pero se cree que la especie evolucionó en África. Existe en otras partes del mundo, como en el sur de California, Hawái, Florida, el Caribe, Japón, Chipre y Australia, como una especie invasora. Esta especie tropical y subtropical solo parece estar extendiéndose, con una presencia más notable en los estados del Golfo de Estados Unidos en los últimos años. Mientras que el veneno de la araña viuda marrón se estima que es hasta 2 veces más fuerte que el veneno de la viuda negra, las arañas viudas marrones generalmente solo inyectan una cantidad mínima de veneno cuando muerden. Este es un ejemplo de cómo la toxicidad del veneno es solo un factor que determina la mortalidad de la picadura de una araña. En muchos casos, una mordedura de una araña viuda marrón duele y deja una marca, como una araña común de casa. Los síntomas graves son posibles y hay al menos un caso documentado de un paciente que requirió hospitalización, pero a menos de que estos efectos secundarios se extiendan más allá del enrojecimiento y las molestias levemente inconvenientes, los expertos recomiendan lavar y colocar hielo en la herida y aplicar una crema contra la picazón. Debe desaparecer por sí sola, pero cualquier signo de infección como hinchazón, pus o calor al tacto indica que es hora de buscar ayuda profesional. Número 5. Araña espalda roja. La araña espalda roja es nativa de Australia y está estrechamente relacionada con la araña viuda negra. Son extremadamente versátiles y pueden sobrevivir en cualquier lugar fuera de su hábitat, siempre que sus necesidades básicas, como calor, comida adecuada y un lugar protegido para una red, estén disponibles. Esta especie tiene una presencia especialmente notable en áreas urbanas y pobladas. Las picaduras son algo comunes, especialmente durante el verano. Si bien la costumbre de la araña de espalda roja es hacerse la muerta cuando está amenazada, en lugar de responder agresivamente, recurrirá a tales medidas cuando sea necesario, especialmente una hembra que defiende a sus huevos. Las arañas de espalda roja a menudo muerden cuando un humano entra en contacto involuntariamente con una de ellas, lo que a menudo ocurre cuando éste se viste o se pone los zapatos. Alrededor de 250 casos de mordedura se tratan en Australia anualmente. Si bien muchos requieren atención médica, algunos otros presumiblemente no se informan. De hecho, solo se estima que entre el 10 y el 20% de las mordeduras son reportadas. Si bien el veneno de la araña de espalda roja puede causar lesiones graves y, en casos extremos, la muerte, la gravedad de los síntomas depende de la cantidad de veneno inyectado sobre el cual la araña tiene un control directo. Los síntomas de la mordedura incluyen dolor, que a menudo empeora o es intenso, sudoración, especialmente en el sitio, vómitos, náuseas, ganglios linfáticos inflamados y debilidad muscular. Tan tortuoso como suenan estos efectos secundarios, por el lado positivo, no se han producido muertes desde la introducción del antiveneno. Al mismo tiempo, la efectividad del antiveneno es un tema de debate polémico entre los investigadores, por lo que es difícil de saber. Es mejor no ser mordido.
Número 4. Araña reclusa parda. Famosa por su picadura venenosa y dolorosa, la araña reclusa parda es común en todo el sur y el centro de los Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de las arañas, que tienen 8 ojos, la reclusa parda tiene 6 ojos de forma única. La especie aterciopelada y el color uniforme mide solo 1 centímetro de largo en promedio. Recibe su nombre de su naturaleza esquiva y nocturna, lo que implica evitar a los humanos tanto como sea posible. La araña reclusa parda, como muchas otras arañas, generalmente solo muerde en respuesta a una amenaza percibida, y es completamente posible hacerlo sin querer. Las picaduras son altamente venenosas y deben tratarse con atención médica de emergencia según los Institutos Nacionales de Salud. No hay antiveneno, pero la mayoría de las picaduras sanarán bien sin atención médica ni cicatrices. Los síntomas varían según la cantidad de veneno inyectado y la sensibilidad de la víctima, y pueden incluir escalofríos, náuseas, fiebre, picazón, sudoración y malestar general. Las reacciones pueden ser inmediatas, demoradas o, para algunos pocos afortunados, completamente ausentes. Las personas menos afortunadas pueden experimentar ampollas, lesiones e incluso lesiones de volcán, que son heridas abiertas que se han vuelto gangrenosas y que crecen tanto como una mano humana. La respuesta ideal a una mordedura es lavarla e ir a la sala de emergencias, en caso de que sus efectos secundarios caigan en el extremo desfavorable del espectro. Número 3. Araña reclusa chilena. La araña reclusa chilena es originaria de América del Sur y habita principalmente en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay. Esta especie también se ve a veces en México y en el sur de los Estados Unidos. Es quizás la araña más peligrosa dentro de su género y solo pesa de 8 a 30 miligramos. También se le llama la araña de la esquina, ya que tiende a esconderse en espacios de difícil acceso, como dentro de las grietas y detrás o debajo de los muebles. Se dice que hasta la mitad de todos los hogares chilenos alberga al menos uno de estos intrusos molestos y potencialmente dañinos. La araña reclusa chilena está activa durante todo el año, pero tiende a aparecer más durante el clima más cálido, lo que a menudo lleva a los expertos a advertir al público que sea cauteloso. A finales de 2018, la araña apareció en los titulares por herir gravemente a una niña chilena de 16 años, que terminó en el hospital. Las personas son más propensas a ser víctimas al encontrarse involuntariamente con una, por ejemplo, al llegar a un armario oscuro donde una ha ocupado el lugar. La piel se ampolla y se hincha inmediatamente después de la mordedura. Durante las siguientes horas, la víctima puede esperar a que su dolor empeore y que la picadura forme una mancha oscura en el sitio. Si bien se estima que solo el 3% de los casos son fatales, los expertos advierten a las personas que deben tratar por el lado seguro al buscar arañas antes de meter la mano o el pie en un espacio oscuro, especialmente durante el verano. Pero si lo peor llegara a suceder y la araña te muerde, se recomienda limpiar la herida, aplicar hielo e ir a la sala de emergencias. Número 2. Araña de arena de 6 ojos. La araña de arena de tamaño medio y 6 ojos habita en los desiertos y en ambientes arenosos en todo el sur de África. Mide entre 2.5 y 5.1 centímetros de largo y tiene una longitud de pierna de alrededor de 10.2 centímetros. Esta especie está relacionada con las arañas reclusas, que se distribuyen en todo el mundo, con varias especies africanas y sudamericanas. Tienen una forma aplanada y las patas se mueven lateralmente. También les ha valido el apodo de araña cangrejo de 6 ojos. Esta criatura está cubierta con pequeños pelos llamados setas que ayudan a camuflarla al sostener partículas de arena. La araña de arena de 6 ojos es posiblemente la araña más venenosa del mundo. Según los estudios de toxicología, contiene un componente hemolítico que rompe los glóbulos rojos y provoca un efecto necrótico, lo que significa que destruye el tejido. No hay antiveneno, lo que significa que la picadura de esta araña es más probable que sea letal que muchas otras especies, pero nadie lo sabe con certeza, porque no hay registros confirmados de mordeduras humanas. Hay 2 casos sospechosos, uno que resultó en una amputación de brazo de un hombre debido a una necrosis severa y el otro donde la víctima se desangró hasta morir. La buena noticia es que la araña de arena de 6 ojos es bastante tímida y rara vez entra en contacto con humanos. Cuando lo hace, no siempre muerde, y cuando muerde, no siempre libera una gran cantidad de veneno. Número 1. Arañas de tela de embudo australianas.
La familia de las arañas de tela de embudo australianas consta de 40 especies conocidas y lleva el nombre de sus peculiares redes en forma de tubo. Si bien se presume que algunas especies son inofensivas, otras poseen un veneno potente y de acción rápida y se encuentran entre las arañas más peligrosas del mundo. Quizás el miembro más mortal de la familia es la araña de tela de embudo de Sydney, que vive en varios bosques y entornos suburbanos a lo largo de la costa este de Australia. Se ve aterradora, con sus colmillos orientados hacia atrás, que son lo suficientemente afilados como para cortar las uñas, y un tamaño de cuerpo relativamente grande. Esta criatura nocturna se esconde durante el día, por lo que es algo muy común que las personas se encuentren una en sus zapatos o en un rincón oscuro de su hogar. De hecho, su proximidad a los humanos es una de las principales razones por las que se le considera tan peligrosa. La araña de tela de embudo de Sydney es altamente venenosa y agresiva. Es probable que sea culpable de todas las picaduras de araña de tela de embudo graves y las 13 muertes registradas que resultaron de las picaduras entre los años 1927 y 1980. El veneno de esta araña contiene una proteína llamada altratoxina que afecta gravemente el sistema nervioso y puede matar a un humano en 15 minutos. Los síntomas de la mordedura incluyen frecuencia cardíaca rápida, dificultad para respirar y entumecimiento alrededor de la boca. Si bien la araña de tela de embudo no evolucionó específicamente para atacar a los humanos, su veneno es particularmente efectivo en primates e invertebrados, algo que el Dr. Robert Raven, curador de los arácnidos en el Museo de Queensland, llama un accidente evolutivo. La buena noticia es que las mascotas domésticas se recuperan de las picaduras de forma rápida y segura, y por suerte para los humanos, se introdujo un antiveneno en el año 1981 y desde entonces no se conocen más muertes. Carro romano. A principios de este año, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un carro ceremonial excepcionalmente bien conservado cerca de una villa a las afueras de Pompeya, que, como el resto del área circundante, estaba completamente enterrado en las cenizas cuando el Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo. Este lugar cercano, llamado Civita Iuliana, es constantemente saqueado ya que la mayor parte de la seguridad va a Pompeya. Los saqueadores ya han construido una red de túneles de 76 metros para poder robar artefactos bajo tierra sin que nadie se dé cuenta. El túnel acaba de pasar por alto este carro. Hecho de hierro, bronce y estaño, el carro está adornado con representaciones de ninfas, sátiros y cupidos. El carro reveló los restos bien conservados de 3 caballos, incluido uno que aún estaba ensillado. La revista Smithsonian informa que otro hallazgo importante realizado en Civita Iuliana salió a la luz en noviembre pasado, cuando los investigadores descubrieron los restos de un hombre rico de 30 o 40 años y un hombre esclavizado más joven, ambos inquietantemente congelados en sus momentos finales. Si bien se han descubierto en las cercanías vehículos que se utilizaron con fines prácticos, este es el primer carro ceremonial que los arqueólogos han encontrado. El arqueólogo de la Universidad de Massachusetts, Amherst Eric Boehler, dijo que estaba asombrado. Dijo que muchos de los vehículos que estudia son vagones como una camioneta estándar para llevar a sus hijos a la práctica de fútbol hoy, pero esto era como un Lamborghini. Habría sido utilizado para fiestas comunes como desfiles y procesiones, dijo el director del sitio arqueológico de Pompeya, Massimo Ossana. Descrito por el Ministerio de Cultura de Italia como un hallazgo sin precedentes, el descubrimiento avanza a nuestra comprensión del mundo antiguo. Las excavaciones en Pompeya están en curso, a pesar de haber sido redescubiertas hace mucho tiempo durante el siglo XVI. Aproximadamente 2/3 del sitio de 67 hectáreas ha sido desenterrado, lo que significa que aún queda por encontrar descubrimientos más fascinantes. Número 8. Jeroglíficos en escalera maya. Una antigua escalera maya que se eleva a 21 metros en el aire presenta 62 escalones cubiertos con más de 1.200 bloques de piedra. Cada uno está tallado con jeroglíficos que suman más de 2.200, lo que hace de esta escalera el texto maya más largo jamás descubierto. Nadie pudo leerlo hasta hace poco y cuenta una historia bastante fascinante. Hace unos 1.300 años, un embajador maya llamado Acpacual negoció una alianza entre el poderoso rey maya de Copán, que tenía su sede en lo que hoy es Honduras, y el rey maya de Calakmul, en lo que hoy es México. El texto traducido, que se encuentra en el entierro de Waal, también cuenta cómo viajó 563 kilómetros para que sucediera, pero la alianza fracasó, lo que le hizo perder su fortuna y deslizarse en una relativa oscuridad hasta su muerte. Un nuevo estudio que describe la inscripción enfatiza cómo la política podía afectar la calificación social de una élite no real de la sociedad maya
maya en el período clásico tardío, entre el 600 y el 850 después de Cristo. No sabemos mucho sobre la vida no real o sus prácticas funerarias. La escalera fue descubierta en una antigua plaza maya en El Palmar, en México, cerca de las fronteras con Belice y Guatemala. Akpaxhual heredó su cargo de embajador de su padre. Pasó su carrera viajando de ciudad en ciudad en misiones diplomáticas, portando una pancarta para identificarse en el camino. El hombre fue enterrado en una pequeña cámara adyacente a una plataforma que él construyó, un tipo de aparato que solo los individuos poderosos podían construir y que se usaba como escenario para que realizaran rituales para el público. Aunque Akpaxhual alcanzó su estatus de élite a lo largo de su vida, sus dientes y huesos muestran signos de enfermedad y desnutrición que pudo haber sufrido cuando era niño y solo fue enterrado con 2 vasijas de barro. También sufrió problemas cardíacos y dentales cuando era adulto. En un comunicado, el investigador principal Kenichiro Tsukamoto resumió los hallazgos en sus propias palabras afirmando: "Mucha gente dice que la élite disfrutó de sus vidas, pero la historia suele ser más compleja. La vida siempre es complicada, no importa quién seas". Número 7. Estatua de madera más antigua. Una nueva investigación está arrojando luz sobre la verdadera edad de la estatua de madera más antigua que se conoce, que evidentemente es incluso más antigua de lo que los expertos pensaban anteriormente. Conocida como el ídolo de Shihir por la turbera donde fue descubierta en los montes Urales de Rusia en 1890, el artefacto mide 5.3 metros de altura y está decorado con motivos geométricos y varios rostros humanos. Originalmente se remonta a hace unos 11.500 años en un estudio de 2008 que promedió los resultados de muestras fechadas por radiocarbono que oscilaron entre 12.500 y 8.600 años, pero cuando el equipo de científicos echó un segundo vistazo a la estatua, se dieron cuenta de que se había utilizado cera y pigmento de madera para repararla durante los últimos 120 años y tan recientemente como en la década de 1990. Esto puede haber alterado algunas de las muestras de radiocarbono al hacer que el ídolo parezca más joven de lo que es. Después de revisar sus hallazgos originales y examinar las muestras tomadas de la parte más interna del artefacto, más alejada de los materiales más nuevos, el equipo ahora estima que la edad de la madera es de alrededor de 12.250 años. Para determinar la edad del artefacto real, consideraron el hecho de que la estatua fue hecha con madera del corazón del árbol, que habría muerto mucho antes de que se usara. Como se trata de una muestra de la parte central del tronco, la tala del árbol puede fechar en unos 150 años más tarde, explica el estudio. Con este trasfondo, se puede sugerir que la estatua data de alrededor del 10.100 a.C. Las imágenes del ídolo, que contienen elementos de arte del Paleolítico tardío y del Mesolítico temprano, que se ven en otros artefactos que datan de alrededor de 12.100 años, respaldan esta teoría. Número 6. ADN australiano antiguo en un lugar poco probable. En 2015, los investigadores descubrieron que varias tribus indígenas de América del Sur tienen rastros de ADN australiano antiguo. Aplicando estos hallazgos, el equipo de la Universidad de Sao Paulo descubrió recientemente que esta presencia genética está más extendida de lo que se pensaba originalmente. Un investigador principal dijo que los resultados mostraron que la señal genética de Australasia, previamente descrita como exclusiva de grupos amazónicos, también se identificó en personas de la costa del Pacífico. El estudio anterior estableció una conexión entre la gente de Australasia, que incluye indígenas australianos y melanesios, gente de las islas de Oceanía, y las tribus Caritiana y Surui de Brasil. Después de muestrar un conjunto de datos más grande de 383 participantes indígenas, Hunemeyer y su equipo encontraron el marcador genético compartido, denominado la señal Y, en varias tribus más, incluyendo el pueblo Chotuna de Perú y el pueblo guaraní Kaiowá y Xavante de Brasil. Al describir el vínculo entre el ADN de Australasia y los nativos americanos como uno de los eventos más intrigantes y poco comprendidos de la historia de la humanidad, el nuevo estudio confirma las sospechas de los investigadores de que se podría encontrar más conexiones genéticas como esta. Hunemeyer y el co-investigador principal Castro e Silva enfatizaron cómo el ADN es un aliado para desentrañar historias y poblaciones no registradas que la colonización europea oscureció. Los expertos teorizan que las personas que cruzaron el puente terrestre de Bering hacia las Américas hace unos 20.000 años, en otras palabras, los primeros estadounidenses, comenzaron su viaje desde el sureste de Asia, llevando consigo el ADN australiano. Los primeros colonos vivían principalmente a lo largo de la costa, desde Alaska hasta el sur de Chile, antes de que la segunda ola de personas se mudara a tierra adentro hacia el Amazonas. Si bien esta teoría no explica por qué los grupos indígenas de América del Norte carecen de la señal Y, es una pieza importante del rompecabezas para desentrañar
desentrañar los antiguos patrones de migración humana y la historia indígena. Y ahora, un hallazgo afortunado en una venta de garaje. Pero primero quería darles un gran saludo. Muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Sorprendente venta de garaje. En algún momento del año pasado, un cliente de una venta de garaje en Connecticut compró un cuenco de porcelana con un diseño floral por $35. Algo en el objeto obligó al comprador a consultar a los expertos en Sotheby's, quienes lo identificaron como un cuenco chino del siglo XV que se remonta al emperador Zhongle, el tercer gobernante de la dinastía Ming, que reinó del 403 al 424. Solo se sabe que existen otros 6 cuencos complementarios, lo que sitúa el valor estimado del artefacto recientemente descubierto entre $300,000 y $500,000, pero para sorpresa de su propietario e incluso para los tasadores, recientemente se vendió el cuenco por $721,800 en la subasta de arte chino importante de Sotheby's en Nueva York, después de una batalla entre 4 postores. El cuenco fue hecho para la corte Zhongle, que introdujo un nuevo estilo artístico en China que la lista de Sotheby's describió como inmediatamente reconocible, nunca superado, y que define el oficio todavía en el siglo XVIII. Angela McCarter, jefa del Departamento de Obras de Arte Chinas de Sotheby's en Nueva York, dijo en un comunicado: "Al ver el cuenco por primera vez, nuestro equipo reconoció de inmediato la calidad de esta joya indiscutible y es un recordatorio de que las obras de arte preciosas permanecen ocultas a plena vista esperando a ser encontradas". ¿Alguna vez has encontrado algo genial en una venta de garaje o en una tienda de segunda mano? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. El naufragio más profundo conocido. El 25 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte en la Segunda Guerra Mundial, el destructor de la Armada de los Estados Unidos, USS Johnston, se hundió hasta el fondo del mar de Filipinas frente a la isla de Samar. La embarcación de 115 metros de largo fue redescubierta en 2019 en su lugar de descanso final, a casi 6.500 metros por debajo de la superficie del agua. El mes pasado, un equipo de exploración descendió casi 6.4 kilómetros en un sumergible para llegar al barco, completando la inmersión de un naufragio más profunda conocida en la historia. Víctor Vescovo, piloto del sumergible, tuiteó que el equipo localizó los 2/3 delanteros del barco en posición vertical e intacta y examinó el barco durante 2 inmersiones de 8 horas, al tiempo que presentó sus respetos a los 186 miembros de la tripulación que perecieron en la batalla y el hundimiento. El número de casco 557 todavía es visible y varios accesorios permanecen en su lugar, incluidas torretas de cañón completas de 5 pulgadas, portatorpedos gemelos y múltiples soportes de cañón. El USS Johnston también sufre los daños que sufrió el acorazado de la Armada japonesa Yamato, que en ese momento era el buque de guerra más grande jamás construido, según el navegante e historiador del equipo, Park Stephenson. Los registros de la Marina muestran que 141 de los 327 tripulantes del barco sobrevivieron, mientras que alrededor de 50 murieron por acción del enemigo y 45 murieron a causa de sus heridas en balsas. El capitán Ernest Evans y otros 91 miembros de la tripulación inicialmente sobrevivieron al hundimiento y llegaron a las balsas, pero nunca más se los vio ni se supo de ellos. Número 3. ¿Quiénes eran los hobbits? Apodados hobbits por su marcadamente pequeña estatura en comparación con los humanos modernos y muchos de nuestros antepasados, Homo floresiensis y Homo luzonensis son especies extintas que los científicos originalmente creían que eran nuestros parientes lejanos, pero una nueva investigación indica que pueden ocupar una rama mucho más cercana a nosotros en el árbol genealógico humano, a través de un posible mestizaje con la especie arcaica extinta conocida como denisovanos, un pariente neandertal cercano que se cruzó con nosotros cuando todavía estaban alrededor. El estudio detectó concentraciones relativamente altas de ADN denisovano en personas modernas que viven en islas del sudeste asiático, lo que sugiere que los antepasados de los papúes modernos y los del sur de Asia se cruzaron con una rama de los denisovanos, pero nunca se han encontrado fósiles de denisovanos en la región, lo que lleva al equipo a preguntarse si una o ambas especies de hobbit eran en realidad denisovanos del sur. Homo floresiensis y Homo luzonensis se extinguieron hace entre 50
50.000 y 60.000 años, mucho después de que los humanos comenzaran a migrar fuera de África. Estas superposiciones geográficas y temporales con nuestra especie hacen que la idea de que nosotros y ellos se reproduzcan sea completamente plausible. Quizás podría explicar la notoria ausencia de fósiles denisovanos que los científicos esperaban encontrar cerca de poblaciones modernas que tenían su ADN. Hay muchas incógnitas cuando se trata de desenterrar la desordenada red de ADN humano y establecer si, cómo y dónde se cruzaron las antiguas especies de homínidos. Y algunos estudiosos no están de acuerdo en que los hobbits están más relacionados con nosotros de lo que los científicos pensaban originalmente y señalan que su presencia establecida en el sudeste asiático desde hace 1 millón a 700.000 años era demasiado temprana para que fueran denisovanos. Número 2. Ropa de cama más antigua de Escandinavia. En algún momento durante el siglo VII, 2 guerreros respetados en lo que ahora es Suecia fueron enterrados en botes sobre suaves almohadas rellenas de plumas. La lujosa ropa de cama es única entre los 15 entierros en barco del cementerio de la Edad de Hierro en Belgrade, cerca de la costa sureste del país. Contiene tumbas que datan del siglo III a.C. y del siglo XII después de Cristo. Conocidas como Belgrade 7 y Belgrade 8, los barcos ricamente equipados en los que fueron enterrados los guerreros están colocados con sus popas apuntando hacia el río cercano, tal vez como una despedida al más allá. Los difuntos fueron enterrados con escudos sobre sus cuerpos y cascos, espadas y cuchillos a su lado. Hay varios animales en las tumbas, incluidos caballos, pájaros y un búho real decapitado, que puede haber tenido un significado ritual en el entierro. Un nuevo estudio fecha las almohadas de hace aproximadamente 1400 años, lo que las convierte en los artefactos relacionados con ropa de cama más antiguos de Escandinavia. Gracias a su estado notablemente conservado, brindaron a los investigadores una rara oportunidad de estudiar las plumas que se degradan rápidamente y, en consecuencia, también una presencia limitada de su registro arqueológico. Publicado en el Journal of Archaeological Science Reports, la investigación describe un análisis de plumas que puede haber tenido un significado simbólico. Las utilizadas en Belgrade 7 fueron de patos, gansos, aves terrestres como pollos, pájaros cantores, aves zancudas y un búho real decapitado. Su presencia sugiere que las tradiciones funerarias nórdicas que involucran plumas de aves, que se sabe que se remontan al siglo XVIII, pueden haber comenzado mucho antes. Número 1. Hombre de Antiquitera. Uno de los naufragios más famosos del mundo antiguo es probablemente el naufragio de Antiquitera, descubierto frente a las costas de Grecia, cerca de la isla del mismo nombre. Probablemente ya hayas oído hablar de él debido al famoso mecanismo de Antiquitera, considerado el ordenador más antiguo del mundo. Puede haber sido utilizado para planificar rituales religiosos, actividades agrícolas y quizás incluso los Juegos Olímpicos. El naufragio se descubrió por primera vez en 1900, pero se han realizado misiones submarinas y ahora, gracias a nuevos equipos avanzados, los arqueólogos subacuáticos han podido descubrir aún más. La mayor parte del sitio ha permanecido sin explorar debido a su profundidad y a la forma del fondo marino que dificulta el acceso. Hay cientos de tesoros que se han encontrado en el sitio, incluidas esculturas de bronce y mármol, monedas, joyas de oro y quizás aún más importante, un esqueleto. Con nueva tecnología, los científicos ahora pueden analizar el ADN del antiguo marinero. Como puedes imaginar, los restos humanos de naufragios antiguos son extremadamente raros. El hombre pudo haber quedado atrapado debajo de la cubierta cuando el barco chocó contra las rocas y se hundió. Es posible que aún haya más restos humanos y cargamento precioso en el sitio submarino, y el equipo internacional espera descubrir aún más secretos del naufragio. Tilosaurus. Cuando se habla del Tilosaurus es cuando se habla de gigantescas criaturas prehistóricas. Con un peso de 7 toneladas y la increíble longitud de 14 metros, este depredador de gran tamaño y elegante era uno de los reptiles marinos más grandes y perversos que acechaban durante el período Cretácico tardío. El mortal Tilosaurus tenía aletas, una cola vertical y aplanada que utilizaba para impulsarse a través del agua. Podía emboscar a su presa con rápidos estallidos de aceleración. Conocido como un mosasaurio, este lagarto marino depredador descomunal tenía 2 hileras de dientes puntiagudos en forma de cono a cada lado de la mandíbula. Con su hocico olfateaba a sus presas para localizarlas y luego usaba su poderosa cabeza para embestir y aturdir a su víctima. Una vez que se aferraba a su presa, el Tilosaurus se la tragaba entera. Cuando abría la boca para un trago final, revelaba 2 filas adicionales de dientes en el techo de su boca, que funcionaban como un beso final de la muerte y evitaba que cualquier presa escapara.
Para sus presas era una muerte sin ceremonias de uno de los cazadores más mortales en los antiguos mares. Sorprendentemente, los paleontólogos han encontrado contenidos estomacales preservados que muestran que el Tylosaurus comía casi cualquier cosa, incluidas aves marinas, tiburones, plesiosauros y otros mosasauros. Si bien no es un dinosaurio, vivió junto a ellos y murió casi al mismo tiempo. Número 9. Liopleurodon. El nombre Liopleurodon significa dientes lisos para este reptil marino de la era mesozoica. Fue descubierto por solo 3 dientes encontrados en una ciudad de Francia en el siglo XIX. Es un tipo de reptil marino que se caracteriza por su cabeza alargada, cuello corto y aletas largas unidas a un torso grueso. Si te sorprende el hecho de que se haya encontrado en Francia, puede tener más sentido cuando te des cuenta de que gran parte de Europa occidental actual estaba bajo el agua durante el período Jurásico tardío, lo que fue hace entre 160 a 150 millones de años. Este era un pliosaurio y era el depredador principal de la Europa del Jurásico tardío y muy común en esas aguas, como lo son ahora los tiburones modernos. Con un peso de hasta 10 toneladas y midiendo aproximadamente 9.1 metros de largo, se sabía que comían otros peces, calamares y otros reptiles marinos más pequeños, usando sus aletas planas y anchas para empujarse a través del agua mientras cazaba. Los científicos creen que pueden haber tenido un sentido del olfato bien desarrollado gracias a la posición orientada hacia adelante de las fosas nasales en su hocico, lo que les permite localizar presas distantes con facilidad. ¿Qué es lo único que se interpone en su camino para ser el rey verdadero del océano? No tenían agallas. En cambio, sus pulmones requerían que saliera a la superficie para obtener aire, similar a las ballenas, focas y delfines. Aún así, el depredador mortal no duró para siempre. Hace 150 millones de años, los reptiles conocidos como mosasaurios se apoderaron de los mares y el poderoso Liopleurodon se extinguió. Número 8. Thalatoarchon saurophagis. El Thalatoarchon saurophagis era conocido no solo por su tamaño, sino también por su ferocidad. Con un nombre que significa soberano del mar que se alimenta de lagartos, el reptil marino vivió al mismo tiempo que los dinosaurios e incluso se cree que vivió durante 160 millones de años. Con restos descubiertos bajo las rocas que datan de hace 244 millones de años, tenía dientes que medían 12.7 centímetros de largo. Como parte de la familia de los ictiosaurios, este reptil marino evolucionó a partir de un reptil que habitó en la tierra y que regresó al agua en un momento de su vida. Abundantes durante el período Jurásico, tenían grandes cráneos. Sus dientes grandes y con bordes cortantes podían cortar fácilmente los cuerpos de otros animales similares a su propio tamaño. De hecho, su tamaño es comparable con las ballenas orca modernas. Encontrados en una remota cadena montañosa en lo que ahora es Nevada, los científicos descubrieron los fósiles en el año 1998 y finalmente los recuperaron durante una excavación de 3 semanas en el año 2010. Cabe destacar que la mayor parte del animal se conservó y los restos incluyeron el cráneo, menos el hocico, las partes de las aletas y la columna vertebral completa hasta la punta de la cola. Mirando hacia la región del Cañón Favret, en las áridas montañas de Augusta en Nevada, donde se encontraban los fósiles, es difícil imaginar un vasto océano lleno de vida. Hoy, el desierto de Nevada parece el lugar menos probable para desenterrar a un gran depredador submarino, pero nunca se sabe lo que se esconde debajo de la tierra. Y ahora el número 7, pero primero asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Tanystropheus. Claro, el Tanystropheus es otro reptil marino, pero si miras el cuello largo y estrecho de este arcosaurio, sabrás de inmediato que estamos hablando de una criatura marina prehistórica muy diferente. Con una longitud máxima de hasta 3.05 metros, se dice que la longitud del cuello estaba soportada por una docena de vértebras extremadamente alargadas. De hecho, era tan largo como el resto de su tronco y la cola combinados. Entonces, también tiene sentido de que su nombre en griego sea uno de cuello largo. Encontrado cerca de las costas del continente europeo, nadó durante todo el período Triásico tardío, hace unos 215 millones de años. Con una longitud de hasta 6.1 metros de largo, la criatura también tenía patas traseras palmeadas. Pero algunos paleontólogos creen que su cuello largo era una especie de hilo de pescar. Su teoría es que la criatura se sentaba en la orilla o en los lechos de los ríos y hundía su cabeza en el agua como un hilo de pescar para capturar cualquier presa
desafortunada que pasara nadando. Descubierto por primera vez en el siglo XIX, una muestra en el año 2016 dio una idea más profunda de la criatura y sus escamas superpuestas y patas traseras musculares que los paleontólogos creen que pueden haberle dado más movimiento de lo que pensaban originalmente. Número 6. Talasomedón. Uno de los primeros plesiosaurios más grandes, que eran los reptiles marinos caracterizados por los cuellos largos y estrechos, cabezas pequeñas y torsos aerodinámicos, el talasomedón fue descubierto en Colorado en el año 1939, originalmente nadando en el Western Interior Seaway, que era un mar interior que dividió a América del Norte en dos durante el período Cretácico. Se cree que esta inmensa criatura cenaba peces y calamares. Su nombre significa Señor de los Mares y, aunque su cuello tenía aproximadamente la mitad de su longitud, tenía 62 vértebras, muchas más que el Tanistropheus. Descubierto en el año 1943, existió hace casi 100 millones de años y hasta ahora los paleontólogos han encontrado dos especímenes diferentes en Colorado y Montana. Algunos talasomedón fueron descubiertos con piedras en sus estómagos. También se descubrió que otros plesiosaurios tenían piedras, lo que sugiere que las usaron como una forma de ayudar a la digestión. Tal vez sea porque estos depredadores del ápice cazaron otros animales marinos y necesitaban una forma de descomponer su comida. De cualquier manera, estas inmensas criaturas se ganaron el apodo de Señor de los Mares simplemente por existir y gracias a los paleontólogos que continúan sorprendiéndonos e informándonos de sus fascinantes hallazgos. Número 5. Kronosaurus. Conocido como uno de los reptiles marinos más grandes y mortales que jamás haya existido, el Kronosaurus fue un reptil fascinante que lleva el nombre de la mística figura griega Cronos, el padre de Zeus. El primer fósil del Kronosaurus se encontró en el noreste de Australia en el año 1899. 3/4 de siglo después, se encontró otro espécimen en Colombia, que es conocido por otros descubrimientos de serpientes, cocodrilos y tortugas prehistóricas. Hasta ahora, solo se han encontrado 2 especies identificadas de Kronosaurus. Es un tipo de reptil marino conocido como pliosaurio y se caracteriza por tener una inmensa cabeza y un cuello corto con aletas anchas y mide 10.05 metros desde el hocico hasta la cola. Sus primos cercanos, los plesiosaurios, tenían cabezas más pequeñas y cuellos más largos en un cuerpo más aerodinámico. Se cree que pesaba entre 7 y 10 toneladas, lo que hace que el Kronosaurus sea el pariente más cercano del Liopleurodon, el depredador mortal del que hablé hace no mucho, el segundo más pesado de los plesiosaurios. Hay un esqueleto de Kronosaurus en exhibición en el Museo de Historia Natural de Harvard. El único problema es que cuando los paleontólogos volvieron a montar la exhibición, incluyeron demasiadas vértebras, lo que ha llevado a las personas a creer que el Kronosaurus era mucho más grande de lo que realmente era. Se podría pensar que un depredador tan grande tendría dientes letales en su enorme mandíbula, pero a pesar de que medían unos centímetros de largo, no eran particularmente afilados. Los investigadores ahora creen que perseguían a sus presas a altas velocidades y les sacudían antes de aplastarles la cabeza. Aunque solo se han descubierto fósiles en Australia y Colombia, el hecho de que los dos países estén tan separados lleva a los paleontólogos a creer que los kronosaurios podrían descubrirse en otros continentes. Como el oeste de los Estados Unidos estaba cubierto con agua poco profunda durante el período Cretácico temprano y como el Kronosaurus estaba cerca, es muy posible que aparezcan más especímenes en el futuro. Número 4. Dunkleosteus. Con toda esta charla sobre grandes y temibles criaturas, algunos argumentan que el Dunkleosteus podría vencerlos a todos. Mucho antes de la edad de los dinosaurios e incluso antes que los gigantescos tiburones vagaran los mares, estaba el Dunkleosteus, un pez con gruesas placas óseas que cubrían sus cráneos. Esta criatura vivió hace 360 millones de años y medía hasta 6 metros de largo. Definitivamente no es la más grande de estas criaturas prehistóricas. Aún así, ¿qué las hace tan aterradoras? Quizás sea el casco blindado y su naturaleza agresiva. Como adultos, estos depredadores tenían mandíbulas que eran lo suficientemente fuertes como para no solo derribar presas, sino también derribarse entre ellos. El Dunkleosteus tampoco tenía dientes. En cambio, las placas óseas dentro de sus cráneos se extendían en colmillos afilados en la parte delantera de sus bocas, que se rasparon y afilaron entre sí cada vez que abrían y cerraban la boca. El autoafilado de la naturaleza es algo raro. Descubierto en Ohio, a medida que el pez crecía, sus bocas cambiaban
investigaban. Sus mandíbulas comenzaron a alargarse y sus colmillos frontales se hicieron más fuertes, lo que les permitió morder con más poder, dándoles la capacidad de perforar incluso presas fuertemente blindadas como los de su misma especie. Los paleontólogos descubrieron que algunos fósiles tenían enormes hendiduras a través de ellos, que fueron colmadas por enormes colmillos, tal vez infringidos por otros Nucleosteus. Con la mayoría de las mordeduras encontradas cerca de las articulaciones y los huesos de la armadura y los puntos más débiles hacia la parte posterior del cráneo, los investigadores creen que las mordeduras no fueron al azar y, en cambio, el atacante mordió varias veces hasta que la armadura finalmente se agrietó. Claro, la vida en los mares del Devónico probablemente significaba que cada criatura marina prehistórica tenía que valerse por sí misma. Tener estas poderosas mandíbulas y armaduras definitivamente sería una ventaja para sobrevivir como uno de los peces monstruosos más desagradables en los océanos prehistóricos. Número 3. Chastasaurus. Cuando se encontraron nuevos especímenes de un reptil marino de 8.22 metros, conocido como Chastasaurus en China, los paleontólogos estaban muy entusiasmados. Chastasaurus era un tipo de ictiosaurio, pero era diferente a los demás. Si bien la mayoría de las veces los ictiosaurios tienen un hocico largo lleno de dientes pequeños y cónicos, estos en realidad tenían una boca acortada sin dientes. Aunque los paleontólogos ya habían encontrado varias especies de chastasaurios en China, Columbia Británica y el oeste de los Estados Unidos, estos fósiles en realidad provenían de una especie diferente de chastasaurios, que tenían una anatomía del cráneo diferente a las de otros que se descubrieron anteriormente. Pero ahora, los investigadores creen que las especies anteriores no eran chastasaurios en absoluto, y que las que se encontraron en China, con su hocico más corto y sin dientes, eran un verdadero chastasaurios. Al igual que las ballenas de pico de hoy en día, sus cráneos cortos y sus mandíbulas sin dientes significaron que retrajeron rápidamente sus lenguas, creando una pequeña bolsa de succión para atraer pequeñas presas. Debido a que el Chastasaurus tiene un cráneo generalmente similar a las ballenas de pico, los investigadores creen que el ictiosaurio se adaptó para convertirse en un alimentador de succión millones de años antes de que las ballenas. Entonces, ¿por qué evolucionaron de esta manera? Los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyeron durante el tiempo en el que el Chastasaurus vivía. Las poblaciones de peces se extinguieron y lo único que quedaba para comer eran los cefalópodos, como los calamares. Debido a que la alimentación por succión es una forma fácil para que las criaturas consuman presas pequeñas y rápidas, como los cefalópodos, los científicos creen que el Chastasaurus evolucionó para aprovechar el auge de las poblaciones de calamares en ese momento. Independientemente de la razón, el Chastasaurus evolucionó y se convirtió en un alimentador de succión, por lo que es solo una variedad de ictiosaurio que nadó y se alimentó en el pasado Triásico. Número 2. Mawisaurus. Otro reptil marino que fue descubierto en el año 1874, el Mawisaurus existió en ambientes marinos hace unos 85.8 millones de años. Este carnívoro, cuyo nombre significa reptil de Maui, fue descubierto en Nueva Zelanda. Los científicos continúan especulando sobre el tamaño del Mawisaurus debido a los fósiles atribuidos a las especies que provienen de tantos lugares diferentes. Con un rango de 13 a 20 metros de largo, el Mawisaurus tiene dientes largos y afilados que generalmente se encuentran en los plesiosaurios y que son muy adecuados para capturar presas resbaladizas y de rápido movimiento. Vivieron en el período Cretácico tardío y se piensa que pesaban de 10 a 15 toneladas y existían con una dieta de pescado. Sus cuellos extremadamente largos y cuerpos delgados tenían 68 vértebras separadas que ocupaban una proporción principal en el cuerpo de la criatura. Sin embargo, su nombre no se refiere a la exuberante isla hawaiana, sino a una deidad del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Maui, el dios maorí, sacó las islas de Nueva Zelanda del fondo del mar con un anzuelo, lo que ilustra lo largo y flexible que era el cuello de esta enorme criatura. Fue uno de los plesiosaurios más grandes vivos al final del período Cretácico y fue uno de los pocos fósiles de la era de los dinosaurios que se descubrió en Nueva Zelanda. Número 1. Euriptérida. Si los euriptéridas, también conocidos como escorpiones marinos, no fueran lo suficientemente malos, imagínate vivir en una época en que un escorpión marino del tamaño de un humano acechaba justo debajo de la superficie del agua. Conocido como Euriptérida, estas criaturas existieron hace 460 millones de años, en lo que ahora es Iowa. Eran un tipo de artrópodo que está relacionado con los arácnidos modernos y los cangrejos herradura. Estos antiguos escorpiones marinos son los fósiles euriptéridos más
antiguos registrados de hace 9 millones de años. Con una medida de hasta 1.70 metros de largo, estas criaturas tenían extremidades especiales que se desarrollaron a medida que envejecían. Con las extremidades posteriores en forma de paletas que se usaban para nadar, también tenían un segundo y tercer par de extremidades que se inclinaban hacia adelante y probablemente se usaban para agarrar presas. Agrégale eso el hecho de que los 3 pares de patas traseras eran más cortas que las delanteras, y los investigadores creen que esto indica que caminaron sobre 6 patas en lugar de 8. Esto no los hace menos espeluznantes. Sin embargo, los fósiles encontrados ofrecieron una mirada a las escamas, los folículos y las cerdas rígidas que cubrían a estos animales. Descubiertos en el fondo de un cráter de impacto de meteorito que cayó hace unos 470 millones de años, los investigadores los encontraron en condiciones extremadamente buenas e hicieron una presa en el río para extraer a los especímenes de manera segura. Aún así, después de despegarlos de las rocas, los paleontólogos pudieron estudiar a esta avanzada criatura marina y echar un vistazo al antiguo mundo submarino cuando los escorpiones eran tan grandes como una persona. La mano derecha de San Juan el Bautista. San Juan Bautista vivió durante el siglo I y es considerado un profeta entre numerosas religiones, incluido el cristianismo y el islam. Si bien algunos de los primeros seguidores lo consideraban el Mesías, Juan Bautista no solo previó la venida de Jesús, sino que también lo bautizó, según los evangelios del Nuevo Testamento. Juan Bautista fue sentenciado a muerte y decapitado en el año 30 después de Cristo, bajo las órdenes de Herodes, y su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Sebaste, en lo que hoy es Cisjordania. Según cuenta la leyenda, cuando Lucas el evangelista pasó por Sebaste, durante sus viajes predicando en varias ciudades y pueblos, llevó consigo la mano derecha de Juan el Bautista. Lo llevó a su ciudad natal en Antioquía, en la actual Turquía, donde supuestamente realizó milagros y se movió por su cuenta. Cada septiembre, durante la fiesta de la exaltación de la cruz, se presentaba la mano a los fieles. Una mano abierta predijo una cosecha abundante, mientras que la mano cerrada advertía de una mala cosecha. Después de que los musulmanes se apoderaran de Antioquía, la reliquia fue transportada de un lugar a otro y finalmente terminó en Constantinopla en el 956 después de Cristo, donde continuó el ritual anual de mostrar la mano al público. Hoy en día, se rumora que hay piezas de la mano en catedrales e iglesias de varios países, incluidos Montenegro y Grecia. ¿Cuáles de estas afirmaciones son auténticas y dónde exactamente son temas de debate en curso entre los devotos? Número 9. Monstruo Spaghetti. Recientemente, mientras pasaba tiempo con su familia en el Parque Estatal Mustang Island en Texas, la bañista Jennifer Baltazar descubrió lo que describió en una publicación en las redes sociales como la criatura con aspecto de globos oculares espeluznantes a lo largo de la costa. No se parecía a nada que yo hubiera visto antes, por lo que tomó fotos con la esperanza de que alguien pudiera identificar los extraños especímenes. Los funcionarios de la vida silvestre estaban perplejos y un biólogo marino estaba igualmente sorprendido. La misteriosa forma de vida fue finalmente identificada como Rhizophysa eisenarti, más comúnmente conocida como monstruos espaguetis, una especie de cinóforo que está relacionada con la calavera portuguesa. Originarios de aguas tropicales de los océanos Atlántico e Índico, los monstruos espaguetis rara vez se ven en la región. Jennifer Baltazar dijo que creía que era una de las pequeñas criaturas que había picado a su hijo de 8 años, quien emergió frenéticamente del agua con dolor. Según los informes, está bien y lo superó, pero tenía un dolor moderado y ardor que duró unos 20 minutos y no tenía interés en volver al océano. ¿Y quién puede culparlo? No suena nada agradable. ¿Habías visto algo como esto antes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Refugio oculto contra bombas. Internet ha visto una buena cantidad de descubrimientos espeluznantes dentro de los hogares de las personas este año gracias a TikTok. En marzo, la residente de California, Jennifer Little, documentó el descubrimiento de un refugio antiaéreo oculto debajo de su casa y compartió imágenes de la experiencia con sus seguidores. Revelando la habitación secreta en 3 clips separados, explicó que descubrió una tapa de alcantarilla en el piso de su dormitorio mientras reorganizaba los muebles. Eso es bastante espeluznante. La mujer asustada envió a su esposo a investigar, se enfrentó a lo desconocido y encontró un refugio de la época de la Guerra Fría que parecía haber sido construido durante la década de 1950. El búnker estaba ventilado y contenía 2 literas, un urinario, gabinetes y ganchos en la pared, y estaba unido a una habitación recién descubierta. Por más inquietante que pueda parecer el descubrimiento, Jennifer finalmente se encogió los hombros como si no fuera gran cosa, sabiendo que su casa fue construida en 1951, a medida que la Guerra Fría se calentaba y los estadounidenses se preocupaban
cada vez más por la perspectiva de una guerra nuclear, especialmente en la región expuesta del centro de California donde ella vive, señaló que tener un refugio antiaéreo era bastante importante, bastante normal en ese entonces. Sin embargo, ¿lo es? ¿Debajo del piso de tu habitación? No sé, quizás es bastante aterrador también. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Nuevas especies de arañas. Un cuidador del zoológico de Miami se sorprendió en 2012 cuando descubrió una gran araña negra mientras atendía trampas de investigación de reptiles. Para la sorpresa del Departamento de Conservación e Investigación del zoológico, las fotos de la criatura no coincidían con los registros existentes de ninguna especie conocida en la región. El misterio duró hasta 2 años después, cuando otro espécimen fue capturado y enviado a expertos para su identificación. La doctora Rebecca Goodwin, profesora de biología de Piedmont College en Georgia, escribió recientemente en un artículo que describe a la araña como un miembro previamente desconocido del género Omnidia. La nueva especie, denominada Omnidia Richmond, vive en el bosque de Pine Rockland, en peligro crítico. La araña es venenosa e inflige una picadura que se siente similar a la picadura de una abeja. Se cree que las hembras son 2 o 3 veces más grandes que los machos, que son aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos. Se sabe que las hembras de especies similares viven hasta 20 años, lo que las convierte en algunas de las arañas más longevas registradas. Pasan toda su vida en la misma madriguera, esperando a la presa que pasa, y por lo general, solo se van para aparearse y tomar su próxima comida. Los machos cavan durante 7 años antes de salir para aparearse y mueren poco después. Durante los últimos 35 años, los miembros del personal solo se han encontrado con un puñado de estas criaturas, lo que apunta hacia la probabilidad de estar tan en peligro como su hábitat nativo fragmentado. Número 6. Túnel del siglo XIX. Cuando Gary Mackens, residente de Alton, Illinois, notó que la acera exterior de su casa comenzaba a inclinarse, decidió intentar arreglarla. Mientras cavaba, notó una abertura a un túnel subterráneo que no tenía idea que estaba allí. Se estima que la estructura data de alrededor del 1840, lo que la hace 50 años más antigua que la casa de Mackens, que está notablemente bien construida. Mackens comentó que se necesitan muchos hombres y muchas horas para construir el túnel, y agregó que un tipo no hizo esto. El túnel podría haber servido para numerosos propósitos, incluso como espacio de almacenamiento o tal vez como parte del ferrocarril subterráneo. Mackens explicó que una vez hubo un ferry en Alton que transportaba pasajeros a Missouri, lo que pudo haber hecho del área una parte integral de un camino que los esclavos escapados usaban para alcanzar la libertad. Parece que el túnel se cubrió en 1895, cuando los residentes locales colocaron ladrillos a lo largo de la calle para adaptarse a un cambio de elevación. Si bien Mackens esperaba eventualmente abrir el misterioso espacio a la vista del público con el respaldo financiero del gobierno local, por ahora está enfocado en sellar la entrada para poder arreglar la acera. Número 5. Tiburón antiguo. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que los tiburones son fascinantes pero espeluznantes. Pero las especies modernas no se comparan con algunos de los antiguos tiburones que alguna vez acecharon los océanos del mundo y que califican como francamente terroríficos. Hace unos 370 millones de años, en lo que hoy es Marruecos, los tiburones llamados condrictios estaban equipados con mandíbulas especializadas que podían caer hacia abajo y girar hacia afuera, lo que facilitaba la captura de presas. Debido a que los tiburones son cartilaginosos, hay muy pocos ejemplos fosilizados supervivientes. En un estudio publicado recientemente, los investigadores obtuvieron acceso a un espécimen raro bien conservado que usaron como referencia en combinación con modelos 3D y la mandíbula reconstruida para simular la mecánica de cómo comían estos tiburones. Además de poder sacar cada mitad de la mandíbula de formas aparentemente antinaturales, estos depredadores marinos también pudieron succionar y alimentarse gracias a su extraña anatomía. Al sacar sus mandíbulas hacia afuera, hicieron que el agua de mar se precipitara a su boca, atrapando e inmovilizando a la presa, según la autora principal del estudio, Linda Frey. Si esta mandíbula giratoria era tan eficiente, ¿por qué está ausente en las especies actuales? El equipo teorizó que el reemplazo de dientes se volvió más ventajoso, lo que eventualmente dejó obsoleta la mandíbula giratoria y provocó que desapareciera a través de la evolución. Número 4. Una ciudad de espacios secretos. En octubre pasado, la nueva propietaria Andrea Munro
descubrió una habitación oculta en su sótano, en la ciudad de San Juan de Terranova y Labrador, en Canadá. Ella dijo a Annie Bullman de CBC que encontró el espacio mientras trataba de ver dónde conducían algunas tuberías y que no estaba en los planos de la casa, que fue construida en 1957. La habitación está conectada a una esquina del sótano a través de una entrada oculta y tiene paredes de cemento revestidas con estantes de madera. Muno no tiene idea de para qué estaba destinada la habitación, pero cree que es un búnker inacabado de la Guerra Fría, que describió como genial pero un poco espeluznante. Los búnkeres de la Guerra Fría no son desconocidos en San Juan de Terranova, y la casa de Munro entra en el periodo de tiempo apropiado para uno, según el experto en casas patrimoniales Shane O'Dea, quien habló con CBC. Señaló que la ciudad tiene muchos otros tipos de espacios secretos, incluidos conductos de carbón sin usar y habitaciones ocultas que finalmente fueron selladas o tapiadas. El residente local John Navarro se dio cuenta, después de un año de vivir en su apartamento, que tenía uno de esos espacios. Mientras miraba hacia su vivienda desde el exterior, notó una ventana en el segundo piso que no coincidía con la distribución de las habitaciones. Abrumado por la curiosidad, Navarro escaló el edificio y se asomó al interior, donde vio una misteriosa habitación sin usar. La única forma de entrar era desde el exterior y la ventana estaba cerrada con clavos. Cuando Navarro finalmente compró la casa, pronto pudo investigar adecuadamente. Encontró no una, sino dos habitaciones que habían sido tapiadas en algún momento de la historia de la casa. Dentro del espacio se encontraban los misteriosos restos del pasado olvidado, incluido una botella de refresco de la época, una sierra de antes de la guerra y una colección de juguetes que Navarro cree que tienen al menos 50 años. Jugando con el aspecto oculto del espacio, lo convirtió en una sala de juegos secreta para su hija. Por escalofriante y misterioso que pueda parecer el descubrimiento, Navarro dijo que estaba feliz de saber que estaba allí y convertirlo en un espacio funcional. Estas historias recientes dan credibilidad al folclore local, que afirma que San Juan de Terranova está plagado de túneles y espacios subterráneos secretos, muchos de los cuales aún esperan ser descubiertos. Número 3. Extrañas tumbas antiguas. Los arqueólogos descubrieron uno de los cementerios más antiguos de Europa en 2016, en la cima de una colina cerca del pueblo alemán de Groß-Fredenwald. Se remonta a unos 8.500 años en el período mesolítico y contenía 9 esqueletos humanos, 5 de los cuales pertenecían a niños menores de 6 años, incluido un bebé de 6 meses. En ese momento, Europa estaba poblada por cazadores-recolectores nómadas, por lo que es raro descubrir múltiples tumbas neolíticas en un solo lugar, como dijo la antropóloga forense Bettina Jungklaus a National Geographic. Pero este cementerio se utilizó durante más de 1000 años, hasta hace unos 7000 años. Los entierros también están extrañamente situados en un lugar donde el suelo era rocoso y duro, lo que dificultaba la excavación, y sin fuente de agua cercanas, lo que lo convierte en un lugar menos ideal para un asentamiento. El arqueólogo Thomas Teberger, quien dirigió la excavación, tomó estos factores como signos de que los entierros fueron deliberados y pensados, lo que lo convierte en una verdadera anomalía entre otras tumbas europeas de la época. Quizás la característica más extraña del sitio es que un hombre que fue enterrado de pie con herramientas de hueso y cuchillos de pedernal. Aún más extraño, su cuerpo solo fue enterrado hasta las rodillas al principio, y el resto de su cuerpo lo dejaron en descomposición antes de que se llenara la tumba. El esqueleto muestra que no estaba acostumbrado al trabajo duro, lo que indica que era un artesano de algún tipo. Debido a que vivió en una época en la que los primeros agricultores europeos se estaban asentando en la región, sus restos pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre este periodo de transición y los encuentros entre cazadores-recolectores y aquellos con un estilo de vida más agrario. Pero la pregunta más importante de todas parece ser por qué el hombre fue enterrado de pie. Los investigadores esperan que un análisis de ADN ayude a determinar si emigró al área desde la Rusia actual, donde se han descubierto enterramientos de pie similares. Número 2. Ciempiés anfibio. Por primera vez en casi un siglo y medio, los investigadores han identificado una nueva especie de ciempiés en Japón, apodada Scolopendra alciona. La criatura mide alrededor de 20 centímetros de largo y 2.5 centímetros de ancho, y tiene casi 2 decenas de pares de patas y es anfibia. Es el ciempiés más grande conocido de las islas Ryukyu, y solo el tercer ciempiés nadador entre las 100 especies que componen el género Scolopendra. Los científicos identificaron a la nueva criatura a través de pruebas genéticas, comparándola con otros ciempiés, y discutieron sus hallazgos en un estudio recientemente publicado que coloca a la especie en el árbol genealógico de los ciempiés. Los 7 especímenes que recolectaron para su investigación se encontraron debajo de las piedras y se observó que se alimentaban de camarones de río. Se sienten igualmente cómodos en tierra y en el agua, según el estudio, y se sumergen con entusiasmo en el agua para evadir depredadores. El coautor del estudio, Katsuyuki Eguchi,
Eguchi dijo que es difícil diferenciar entre las especies de Scolopendra, que a menudo contienen solo pequeñas diferencias entre sí, pero el descubrimiento de la nueva especie es un signo prometedor de la biodiversidad sin explorar, que espera ser encontrada en las islas Ryukyu, que los científicos están ansiosos por explorar a medida que la vida silvestre de la Tierra se ve cada vez más amenazada por el cambio climático y la actividad humana. Tan espeluznante como son los 100 pies gigantes, son extremadamente populares en el comercio de mascotas exóticas, aunque no prosperan en cautiverio, según Eguchi. Por esta razón, es importante identificar nuevas especies antes de que sea demasiado tarde para conservarlas. Número 1. Búnker de la era soviética. Y hay búnkers por todas partes. Como ya sabrás, no es raro que las personas descubran refugios contra la lluvia radioactiva en sus hogares que se remontan a la era de la Guerra Fría, pero es raro encontrar uno de estos espacios congelado en el tiempo e intacto desde su abandono. En 2017, un explorador urbano conocido solo por el nombre de YouTube, Xiei, descubrió un pequeño edificio de concreto mientras deambulaba por una antigua fábrica de Rusia. En el video, se le puede ver atravesando un pasillo oscuro como boca de lobo antes de abrir dos puertas gigantes de metal para revelar una habitación con ventilación y electricidad en funcionamiento repleta de reliquias antiguas. Entre los artículos se incluyen máscaras antigas, recortes de periódicos, fotografías, herramientas, botas, medicinas, ropa y cajas llenas de equipos que datan de la Segunda Guerra Mundial. Hay abrigos colgados en ganchos, papeles colgados en la pared y lo que parece ser un dormitorio designado cubierto con ropa y equipo de supervivencia. La ubicación del búnker nunca fue revelada y es seguro apostar a que se suponía que el explorador no debería estar allí, por lo que los detalles que rodean el sitio permanecen envueltos en misterio, dejando a los usuarios de internet sacar sus propias conclusiones sobre por qué está allí y saber por qué fue abandonado. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.